Yo soy Avirazán. Continúo con la lectura de La Palma de Ramos en una fuente diferente, acerca de El fantasma de la isla de Man. 1930, en una granja, en donde vivía un matrimonio con su hija de 13 años, comienzan a escuchar consistente y repetidamente a lo largo del tiempo movimientos, ruidos inexplicables, desconocidos. Llegó con ellos algo que fue entendido por ellos como si fuera un animal, en forma de lo que en México conocemos como un tlacuache, nada más por poner un ejemplo de forma y tamaño, quien se manifestó o se describió a sí mismo de maneras confusas, como él habló de sí mismo como si fuera un espíritu encadenado, o un fantasma, o un poltergeist, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, pues ellos estuvieron conviviendo con él, le dejaban fruta cerca del techo para alimentarlo, lo cual es muy extraño porque no parece haber sido algo físico. Y esto llegó a oídos de la prensa. Hubo por lo menos 3 investigadores en aquel entonces que trataron de identificar de qué se trataba. En uno de sus libros, Jacques Berger y su colega se refieren precisamente a este extraño animal que entraba en contacto con humanos, hablaba con humanos en la isla de Man, en el primer tercio del siglo XX. A continuación, la lectura de La Palma de Ramos acerca del extraño animal invisible que hablaba con las personas en esa parte de Inglaterra. Una serie de conciencias intrusas, peligroso, espíritus o conciencias que mienten, que se tratan de aprovechar del mundo humano y de las personas, generando intereses falsos. Son conciencias o seres en colectivo que se lograron inmiscuir o entrometer o entrar al mundo humano a través de alguna puerta, digamos. Nada más que esta puerta no parece haber sido generada por los humanos, sino por condiciones vibratorias y dimensionales de esa área de las Islas Británicas. Ahí se ve que la conciencia está muy viva en esa área, que continuamente están ingresando al mundo humano seres provenientes de semidimensiones, que en realidad no hay tal animal parlante, sino que se identificó como animal porque estaba en un área rural y era más fácil ser entendido como animal por personas que vivían en una granja. Conciencias intrusas, mucha mentira, invasivos, que tienen una gran ansia y avidez por obtener elementos tanto de las personas como del mundo humano, seres de 3.1, dimensión de un mundo prohibido, que siempre está ingresando al mundo humano por la fuerza, como forzando la reja del mundo humano. Los dioses de la familia no estaban de acuerdo en tal proximidad de tales conciencias y estuvieron a su vez
haciendo modificaciones dimensionales en el lugar de los hechos, los guías, para tratar de sacar por una puerta lateral, digamos, a esas conciencias. Pero el Señor de la familia, un alma sumamente perceptiva, con capacidad para captar lateralidades, que son expresiones dimensionales, laterales o adicionales a la dimensión humana, las lateralidades, de las cuales, por ejemplo, se derivan los llamados seres de la naturaleza, que son lateralidades, que son partes complementarias de la dimensión humana en cuanto a existencia y en cuanto a conciencia. Los seres de la naturaleza son lateralidades, son conciencias que viven en partes anexas, laterales o complementarias de la dimensión humana. A ese tipo de conciencias pertenecía quienes dijeron ser un animal y platicaban con los granjeros. Son peligrosos porque aquí se ve que en algún momento pueden producir un fuego. O inclusive eventualmente que estuvieran relacionados con el elemento fuego. Son muy afines al alcohol encendido, digamos, en términos espirituales, no materiales. Ahorita continúo. Siempre había estado esa como puerta o compuerta dimensional activa en el área. Quién sabe qué tan cerca de la granja de los testigos. Y forma parte de una conformación dimensional en las Islas Británicas que parece como si la dimensión humana en ese sitio geográfico en la Gran Bretaña tuviera, pues digamos, un pliegue, o fuera como esas realidades que se terminan y tienen un límite y después ahí mismo vuelve a empezar, pero como si existiera ese pliegue o esa rugosidad, por describirla así, en la vibración y en la dimensión humana, en la densidad de nuestro planeta. Esto, digamos, es una realidad de mayor importancia que la puerta, digamos, esta, de donde salieron esas conciencias a la granja. Los días de Gran Bretaña, en realidad, siempre han sido entrenados, porque parece que existe un lapso dimensional entre el momento en que se termina alguna parte de la dimensión humana y el momento en el que vuelve a comenzar la misma dimensión humana, como si hubiera ahí un espacio, una pequeña laguna, digamos, que es una circunstancia muy peculiar. A tal efecto, yo voy a describir que en una de las consultas de energía que di en Tampico, a donde me llevaron hace por lo menos 8 años a dar consultas durante 2 meses y medio, uno de mis consultantes hizo una visita al Museo del Louvre y observó una habitación en donde unos actores muy bien vestidos a la antigua parece que se estaban preparando para una obra de teatro. Cuando lo consultó con el personal del museo, resulta que es una habitación clausurada y vacía, pero él al pasar vio la habitación abierta con personas vestidas a la antigua. No son fantasmas. Lo que pasa es que en París existe una grieta dimensional que de alguna manera tiene algún tipo de conexión o cercanía con el Museo del Louvre.
atraviesa una parte de París. Ahí hay una falla o sí, efectivamente una como rugosidad, una discontinuidad en la vibración dimensional humana, vibración dimensional del plano humano, de nuestro planeta, de la dimensión de la Tierra, que se expresa en esa como grieta. De tal manera que los guías van y vienen a lo largo de los siglos. Lo único que han hecho ha sido tratar de alejar a las personas en París de ese sitio, pero casualmente importa cercanía o inclusive conexión con el terreno mismo del Museo del Louvre. Lo estoy mencionando con un antecedente, porque lo que se observa en las Islas Británicas es igual, pero no se trata de una ciudad, sino más bien de la isla propiamente de Gran Bretaña. Ahí hay una discontinuidad dimensional, que es finalmente la que terminó originando ese lugar en esa granja, pero presuntamente podríamos suponer que se trata de muchos otros lugares cercanos a las Islas Británicas. Son conciencias que vieron que el señor de la granja, el dueño de la granja, el padre de familia, tenía una excepcional capacidad para captar lateralidades, es decir, ámbitos, mundos, vibraciones o conciencias provenientes de partes anexas a la dimensión humana. Las lateralidades no se ubican en el centro de la dimensión del planeta, sino en los suburbios. Y parece haber sido una atracción básicamente por tal capacidad espiritual en el dueño de la familia, lo que él terminó atrayéndolos. Son sumamente mentirosos, producen movimiento de objetos, se inmiscuyen en el mundo humano, asumiendo una serie de personalidades ficticias que suenan increíbles para los testigos. Y están fuertemente relacionados los que se presentaron en esa granja con el elemento fuego. La Palma de Ramos informa que la realidad de los fantasmas no tiene nada que ver con las lateralidades humanas o las lateralidades del astro Tierra, sino que parece como si fueran pliegues espirituales, de mundos espirituales, en donde eventualmente se movieran almas desencarnadas como parte de la realidad de los fantasmas. La energía muestra que hay que huir. No hay que dar ningún crédito, no establecer comunicación, nunca ofrecer una ofrenda, no entregar bienes materiales, no pedir fortuna, no pedir venganza, no pedir el cumplimiento de sueños a ninguna de esas conciencias que eventualmente se llegan a presentar con alguien. Tales conciencias en el 100% de los casos falsifican su identidad. Nunca se presentan como lo que son, invasivos, y además con una gran ansia de inmiscuirse en la vida de las personas y en el mundo humano. Así es como ellos no se van a presentar, sino que asumen una serie de identidades o personalidades falsas para ser aceptadas por los testigos. De tal manera que la familia cometió el error de estarle dejando comida, porque ellos escuchaban rasguños como si fuera de un animal atrás de las paredes. Esto generaba un poltergeist audible. Y entonces dijeron, bueno, pues hay un animal atrapado, es un animal muy extraño que nos habla, pero pues le vamos a dejar comida, y eso fue un error. Están sumamente y fuertemente relacionados con el elemento fuego, ese grupo de conciencias, porque no se trataba nada más de un ser, el que se presentó en esa granja.
y es, por ejemplo, fuego cubriendo, piedra también. Si se quisiera interpretar a manera de naturaleza espiritual humana, la piedra es capacidad para ser realista, el fuego es capacidad para provocar cambios y actuar, pero no se trata de eso, sino básicamente de elementos materiales, físicos, como la piedra y el fuego. Hay un tipo execrable al que se debe rechazar de espíritus que se tratan de inmiscuir en la vida de las personas, pero que están tan descontrolados que tienen conexión con oscuridad espiritual. Se manifiestan por medio de una serie de personalidades, dicen ayudar a la persona, generan amistad. En un segundo momento de la relación con la persona, cambian radicalmente, se convierten en destructivos invasores, mueven los objetos y no tienen ningún respeto por Dios ni por las leyes divinas. No son propiamente lateralidades, sino conciencias en la luz, pero sumamente descontroladas y fuera de foco, digamos, puesto que son en la luz, pero también exhiben conexión con oscuridad espiritual. Regresando al tema del animal que hablaba en esa granja, en el momento en el que empiezan a llegar los estudiosos y los testigos, los guías espirituales de la familia vieron la oportunidad, conjuntaron la energía espiritual y de otro tipo de todos los testigos que estaban llegando, y proyectaron tal energía a los guías espirituales para sellar esa compuerta a través de la cual había entrado el llamado animal hablante, que no era un animal, era un conjunto de conciencias invasivas provenientes de alguna parte lateral de nuestra dimensión, de la dimensión de nuestro planeta. Aquí lo curioso es que se trata no nada más de la vibración misma, sino de conciencias, nada más que muy enloquecidas, porque la descripción que daban de sí mismas era, bueno, algo aterrador, la manera como se describía el animal a sí mismo. Sin embargo, se ve que esa compuerta no quedó sellada, propiamente dicho, sino que ahí sigue en algún tipo de cercanía con esa granja o con esa área natural. El mundo humano ha elaborado una cultura para ser muy cercano y para mostrar admiración por las conciencias no humanas que dicen habitar en los lugares de la naturaleza, como por ejemplo los bosques. Este nombre de Canaima es ni más ni menos el llamado guardián de la jungla en la parte norte, extrema norte oriental de Sudamérica, concretamente digamos en Venezuela, Canaima, la jungla, que quiere decir el conjunto de conciencias que fueron captadas por todas las tribus y aborígenes que vivían en esa jungla. Se le llama chaneques en México, que son como duendecillos. Yo tuve unos consultantes que tenían una casa de descanso en Tepoztlán y resulta que sin haber escalera para la azotea y estando en la azotea nada más como el puro techo, ellos llegaron a escuchar pisadas fuertes humanas arriba del techo de la casa en la madrugada. Esas son lateralidades. En las selvas de Alemania se les llamó nivelungos a los duendes del bosque, de la selva negra. En Alemania
En Escandinavia, toda esta cultura de los gnomos, que llega a extremos tales de que cuando alguien quiere construir una casa, primero le pide permiso a los gnomos para poder utilizar el terreno. No es el caso de la Llorona mexicana, porque décadas antes de la invasión de los baturros en nuestro continente, se escuchaba en las calles de los pueblos una voz femenina que gritaba: ¡ay mis hijos! ¡ay mis hijos! Esto en realidad debe haberse tratado de un espíritu protector o de un grupo de guías espirituales que estaban alertando a la población acerca de la proximidad de la invasión y del aniquilamiento de su cultura, de su religión, e inclusive de su libertad. Ese ¡ay mis hijos! Obviamente que con el paso del tiempo, bueno, la Llorona ha sido incorporada, digamos, muy bienvenida dentro de la cultura de nuestro país. Tiene inclusive su canción, etcétera, ¿no? Salías del templo un día, cuando al pasar yo te vi, etcétera, ¿no? Hermoso huipil, eso es cultura. Pero no es el caso, porque la Llorona no era un espíritu de la naturaleza, llamémosle así, ¿no? Y sin embargo sí lo son todas estas conciencias extrañas que han sido captadas por las comunidades humanas a lo largo de los siglos y los milenios en diferentes partes de nuestro planeta. A continuación, la segunda parte del fantasma de la isla de Man.